Todos. Muy bien. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa, la verdad, por las inconvenientes. Ayer tuvimos el reencuentro de los que hicieron su primera comunión la semana pasada, el domingo pasado, quiero decir, y tuvimos el reencuentro en un momento de oración ante Jesús de Eucaristía. Y originalmente yo le iba a decir a los catequistas que se hicieran cargo, pero la verdad, viendo el ambiente, vi la conveniencia de hacerme presente. Entonces, por eso de última hora tuve que cancelarles, o puedo suspender, mejor dicho, la sesión con ustedes. Lo vi más, pues sí, más importante y necesario, acompañarlos. Al cabo, con ustedes me puedo recuperar y con ellos ya no me iba a poder recuperar. El día de mañana, Dios mediante, terminaríamos el curso. Lo veo un poco ajustado, pero creo que sí podemos terminarlo, y si no, yo me comprometería a grabar una quinta sesión que le hace que ya fuera de horario. Porque olvidé decirles al inicio que este curso es un poco más largo que el de sacramentos y el de iniciación cristiana. Pero bueno, vamos sin más dilaciones, vamos a continuar. Nos quedamos y vamos a revisar algunos otros pasajes del Corpus Juanico a propósito de la Eucaristía. Por ejemplo, Juan 15, el mismo Jesús se presenta en el ambiente de la última cena como la vid, y los discípulos como los sarmientos. Esto apunta, digamos, a la espiritualidad propia de la Eucaristía, es decir, que estando en comunión, en común unión con Cristo, pues tenemos vida, y tenemos esta vida en abundancia que Cristo nos ofrece. A final de cuentas, no vamos a profundizar tanto en este texto, pero el sentido es este. Unidos a Cristo, nosotros los sarmientos y Él es la vid, pues tenemos vida. Fuera, separados de Él, nos morimos. La unión con el Mesías es el medio privilegiado para tener vida en Él. El pasaje está en el contexto de la última cena y emplea el mismo verbo permanecer que ya empleaba Juan 6:56, a la vez que ahonda en el misterio de ese vino, fruto de la vid. En Juan 6, sobre todo se habla de la carne, y solamente hacia el final del capítulo 6 se habla: el que no coma mi carne y beba mi sangre no podrá tener vida. Entonces, sin embargo, casi todo el capítulo 6 o todo el largo discurso de Jesús se enfoca más al comer la carne del Hijo de Dios. El otro pasaje que revisamos es el de la lanzada del costado en la cruz, Juan 19:34. Sangre y agua pueden leerse como los componentes del ser humano, y por tanto subrayan la verdad de la muerte de Cristo como hombre en la línea polémica contra los docetas. Los docetas fueron una secta desde los primeros siglos. Ellos eran dualistas, es decir, para ellos existía principio bueno y principio malo. Y decían, por ejemplo, que la materia era mala y que el espíritu era bueno, y que eh, la encarnación de Cristo era solamente apariencia, porque Dios, que es absolutamente bueno, no puede tener contacto con la materia. Entonces, decían ellos, no es posible que Dios se haya hecho hombre. Su encarnación vendría a ser solamente apariencia. Y en esta misma línea, San Juan, digamos, está escribiendo su evangelio en contra de esta herejía. Desde el inicio del evangelio ya nos dice: el verbo de Dios se hizo carne, para subrayar esta verdad de nuestra fe, que no es algo aparente, no es algo por fuerita, superficial, sino es algo real,
y que precisamente constituye nuestra salvación. Y ya hacia el final del Evangelio aparece esta otra cita de que Cristo efectivamente muere en la cruz y derrama toda su sangre como signo de su verdadera muerte. No es algo aparente, no es algo superficial o falso. La solemnidad del pasaje puede indicar un simbolismo más profundo, porque habla del testimonio del que lo vio, como no solamente es un, un, un detalle ahí de que Jesucristo, el soldado ya no le quebró las piernas, sino que le atravesó el costado y salió sangre y agua, sino que además lo acentúa diciendo, el que lo vio da testimonio de esto. A la luz de Juan 7:38 y siguientes, puede leerse también aquí la donación del Espíritu, metáfora del agua viva que brota del Cristo Pascual. Decía Juan 7:38, el que cree en mí brotarán de su interior ríos de agua viva, y estos ríos de agua viva se entienden como el Espíritu. Entonces, uniendo estos dos pasajes, se puede leer fácilmente que de la muerte de Cristo, la sangre brota y se los da a los cristianos el Espíritu, el agua. Que serán dos simbolismos bastante fuertes en el Evangelio de San Juan. Cuando se habla de agua, generalmente se habla del espíritu, en algún sentido, en un sentido simbólico. Cuando se nos habla de sangre, se nos habla de la muerte de Cristo. Entonces, a través de la muerte de Cristo, del misterio pascual de Cristo, de su muerte y resurrección, se nos dona a los cristianos el Espíritu. Y esto queda reafirmado por allá en el capítulo 20 y 22, si mal no recuerdo. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados, les quedarán perdonados. Tradicionalmente se ha leído también aquí una alusión simbólica a los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Los padres de la iglesia eran muy prospectos, muy propensos a leerlo así. Estos dos sacramentos del bautismo y de la Eucaristía que entonces brotan de la Pascua de Cristo. El costado abierto de Cristo sería la prueba de la apertura y donación total de Cristo por su espíritu a la humanidad. Es decir, como Juan no habla de la institución de la Eucaristía en la última cena, lo habla de otras maneras, como esta donación total. El costado abierto del Salvador es testimonio de que Cristo nos ha entregado todo, como lo dijo en la última cena. Tomen y coman porque esto es mi cuerpo, tomen y beban porque esta es mi sangre que se derrama por todos. La sangre en el corpus juánico. Aparecen distintas citas de la sangre, ya en Juan 6, Juan 19, primera de Juan 5, 6, 8. Este binomio, agua y sangre, parece atraer la atención de Juan, porque como que lo acentúa fuertemente. Podría ser que hubiera en las primeras generaciones una tendencia anticáliz, es decir, por la prohibición mosaica de entrar en contacto con la sangre, o tal vez por la alergia gnóstica al vino, por su carácter demasiado profano y poco ascético. ¿Cómo vamos a andar bebiendo vino si nosotros somos los santos? No, el vino es para el vulgo, para los pecadores. Era la tendencia gnóstica. Los gnósticos también eran dualistas y también eran, en ese sentido, la materia es mala y el espíritu es bueno. Y todo lo que tenga que ver con la materia es malo. Hay que mortificar la carne. Entonces, probablemente San Juan acentúa este binomio de la sangre para decirles que a los cristianos que efectivamente pueden beberla de la sangre, que no es algo malo, pecaminoso o indigno. Además de los textos de Juan, también Hebreos 10:28 y 13:9-14 se relacionan con una defensa del vino sangre eucarístico, casi como una defensa de la identidad misma de Cristo. A nivel antropológico, el vino como elemento de alegría humana asumido en la Eucaristía, pero también a nivel teológico, la sangre de la redención en el centro del memorial eucarístico. El trinomio agua, sangre, espíritu puede apuntar al bautismo y a la Eucaristía. Este trinomio que aparece allá en Primera de Juan 5, 6, 8.
Dice, los tres dan testimonio, el agua, la sangre y el espíritu. Pero queda medio oscura la cita a qué se refiere con estos tres elementos. Puede ser una referencia simbólica al bautismo, a la Eucaristía y a la donación del Espíritu, pero no queda tan claro. La verdad, ha habido mucha discrepancia en la interpretación de este texto. Entre los tres hacen posible que la comunidad cristiana se apropie la salvación que Cristo les ofrece. Vamos viendo la Eucaristía en la carta a los Hebreos, que es algo muy breve. Aquí no se habla explícitamente de la Eucaristía, pero sí se emplean categorías, palabras que están en la base teológica de la Eucaristía. Por ejemplo, el término sacrificio único de Cristo, que servirá mucho para hacer la teología de la Eucaristía, el sacerdocio, la superación del culto antiguo por el nuevo, la importancia de la sangre, la bendición y acción de gracias. Digamos, no está hablando directamente de las reuniones de los cristianos, sino hacia el final. Por allá, el último capítulo, creo que el autor les exhorta a que no dejen de frecuentar las asambleas de los cristianos, que no se dejen como llevar por la desidia. Y pero nunca se habla explícitamente de la Eucaristía. Sin embargo, los términos que utiliza Carta a los Hebreos, pues son términos que luego la teología eucarística va a emplear con mucha naturalidad. Nos presenta la Pascua de Cristo como el nuevo y definitivo sacrificio de la alianza. Ya no habrá otro sacrificio, digamos, digno. Hebreos emplea una terminología que en algunas ocasiones parece recordar la Eucaristía y por tanto hace sospechar una intención sacramental en su autor. Por ejemplo, pongo algunas citas ahí. 2:14 habla de la carne y la sangre. 6:4-5, los que han gustado del don celeste. 13:9-16, que contrapone las costumbres judías con la nueva manera cristiana, opone la gracia a los alimentos judíos. Ese término gracia, pues puede ser entendido como la gracia espiritual, pero también puede aplicarse a la Eucaristía como la gracia que ahora los cristianos comen en contra de los alimentos judíos. 10:29 habla de la sangre de la alianza. 13:15, el sacrificio de alabanza. Otros textos eucarísticos del Nuevo Testamento, ahí en Hebreos 2:42-46, los que han sido bautizados participan de la enseñanza de los apóstoles, de la comunión de vida, la fracción del pan y las oraciones. Ahí es un texto explícitamente eucarístico y vemos el nombre que en la primera comunidad pues, se le daba a la Eucaristía, la fracción del pan. Hechos 20, el primer día de la semana la comunidad de Troade se congrega para la predicación de Pablo y para la fracción del pan. Hechos 27, 30, 38 habla de un pan que les ayudará a salvarse. Ahí es un texto controversial, porque resulta que San Pablo va en un barco en el Mediterráneo y resulta que hay una tormenta y parece que van a naufragar, pero les dice San Pablo que si ellos comen de este pan, no se habla explícitamente de la Eucaristía, pero por el contexto se podría entender que es la Eucaristía. Les dice que si comen de este pan, ninguno perecerá y todos se salvarán. Les ayudará a salvarse. El término es bastante eucarístico. Esta salvación no se entiende si sea una salvación del ahogamiento o una salvación más allá de la muerte. Lucas 24, 13, 35. Es un texto bastante conocido, creo, por nosotros. Siempre lo leemos en la Pascua, en el tiempo de Pascua, la aparición a los discípulos de Maús. No tiene paralelos, no tiene textos, digamos, que sean, pues sí, idénticos o parecidos en el Nuevo Testamento. Solamente Marcos 16, 12, 13 habla de que se le apareció a unos discípulos que iban de camino, pero no desarrolla el tema. La presencia del resucitado se percibe ahora de manera nueva. Esto es una catequesis historificada. No, no necesariamente tenemos que leerlo como un evento histórico en el sentido como lo entendemos hoy nosotros.
No negamos que Jesús se pueda aparecer a los discípulos, pero la intención de Lucas no es propiamente contarnos el mitote de que Jesús apareció. La intención profunda de Lucas es enseñarle a la comunidad cómo está presente Jesús ahora en medio de su comunidad, por medio de la palabra. Dice, con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba de la palabra de Dios, que les hablaba de Moisés y los profetas. Jesús está presente en la fracción del pan, en el pan eucaristizado, y está presente en la misma comunidad. Los mismos discípulos serán heraldos ahora, serán anunciadores. Esto lo recoge el Concilio Vaticano II, que ya lo habían dicho también los padres, las 4 presencias de Jesús, sobre todo en la Eucaristía. En primer lugar, Jesús se hace presente en la asamblea reunida para la celebración eucarística. En segundo lugar, Jesús está presente en el sacerdote que preside la asamblea eucarística, obispo, presbítero. Tercero, Jesús se hace presente a través de la palabra proclamada en medio de su pueblo. Y por último, Jesús se hace presente en la Eucaristía, en el pan eucaristizado. Así lo explica el Concilio Vaticano II, por allá en Sacrosanto Concilium y Lumen Gentium. Juega en el simbolismo de los ojos cerrados, ojos abiertos. Lucas pretende decir que el que entra a la Eucaristía va en cierto modo con los ojos cerrados, pero cuando sale, sale con los ojos abiertos, porque ahora puede ver al Señor presente en la palabra, en la comunidad y en la Eucaristía. Hay un cambio en la narración que da un sentido nuevo, es decir, ya Jesús ya no está, ya no lo ven, ahora está presente a través de la Eucaristía. Ese es el cambio, porque dice que les vino hablando de la palabra de Dios, ellos venían agüitados y ya como que se les empezaron a entusiasmar. Cuando llegaron a su lugar, le invitaron a quedarse, él se quedó, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y en ese momento se dieron cuenta que era Jesús y se les desapareció. Esto viene a dar una respuesta también a los primeros cristianos, seguramente de primera, segunda o tercera generación, que se preguntaban, pues que ellos no veían a Jesús y que pues, pues ¿dónde está Jesús? Y San Lucas les dice, bueno, pues Jesús está presente en estos 3 elementos al menos. Vamos bien, revisando haciendo una síntesis de la Eucaristía. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento a modo de síntesis de la Eucaristía? Primero, el nombre preferido será fracción del pan y en el caso de San Pablo, cena del Señor. Se refiere a una comida sagrada. Hacia finales del siglo I, los testimonios que conservamos, no del Nuevo Testamento, sino fuera de la Biblia, aparece ya la palabra Eucaristía para referirse a esta celebración. Es una celebración comunitaria. Los que han creído se reúnen a hacer esta congregación, esta celebración. No es una celebración para uno solo. Tercero, un rito que se da dentro de una cena. Acuérdense que habíamos hablado sobre todo en el Evangelio de San Juan, perdón, en la primera carta de los Corintios que había una cena. Entonces, parece que en los primeros siglos, los primeros tiempos, se reunían para comer y dentro de la Eucaristía hacían la cena. Muy probablemente, por ejemplo, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, la última aparición que me reporta San Juan a los discípulos, puede ser una referencia eucarística porque dice que este que se levantaron a pescar en la madrugada, no pescaron nada. Jesús se les aparece en la orilla del mar y les dice que tiren la red a la derecha, sacan muchos peces y ya cuando salen Jesús tiene puesto el desayuno y puede hacer un indicativo de que pues este desayuno o esta comida que se hace pues es para celebrar la presencia de Jesús, que no necesariamente pues es el pan y el vino, sino que probablemente en los primeros años pues llevaban de comer lo que tenían. En el caso de San Juan nos reporta que pescado. Digamos, puede ser una referencia, no queda claro si sea una referencia a la Eucaristía, pero pues es bastante viable. Es una celebración, en la celebración se conectaba con una celebración de la palabra, es decir, no solamente realizaban el rito,
No solamente repetían lo que Jesús había hecho y dicho en la última cena, no solamente se reunían para la tragazón, sino que había una explicación de la palabra de Dios, y parece que en los primeros años, que todavía no tenían el Antiguo Testamento, se narraban de boca en boca, iban narrando la pasión del Señor y tal vez explicando o profundizando en algunos detalles de la pasión del Señor. De hecho, lo que nos reportan hoy los estudiosos de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento y de los Evangelios, que lo primero que se escribió de los Evangelios seguramente fue la pasión del Señor. Eh, y probablemente se escribió porque, pues, para hacerlo llegar el texto a las comunidades de reciente formación, porque las comunidades viejas ya conocían el relato. Probablemente era una parte importante de la catequesis, que los catecúmenos, los que se iban a bautizar, estaban en preparación, conocieran la pasión del Señor, conocieran a Cristo a través de su pasión. ¿De dónde sacamos este dato de que dentro de la Eucaristía se proclamaba la pasión del Señor? De la misma primera carta de Corintios, hacia el final del relato de la última cena. Dice San Pablo, por eso, cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Este proclamamos la muerte del Señor no puede ser tampoco una proclamación simbólica, sino que verdaderamente era una proclamación, se leía o se decía de memoria la pasión del Señor, se decía que lo que Jesús vivió a través de su pasión, muerte y resurrección era lo que estábamos celebrando a través de compartir la comida y partir el pan y beber del cáliz. A diferencia de la Pascua, la fracción del pan no era anual, sino semanal. Es una separación que se hace. Los judíos celebraban la Pascua solamente una vez al año. Los cristianos se reúnen, tal parece el sábado por la noche, o lo que sería nuestro sábado por la noche, que para ellos ya era domingo, y incluso se alargaba toda la noche para amanecer el domingo, según algunas regiones. Se celebraba la Pascua, digo, la Cena del Señor en casas particulares. Todavía no existen los templos, no hay iglesias, no hay lugares de cultos. Pues a ver quién tiene una casa grande, pues que nos pueda recibir a todos. Y pues ahí se iba. Hay una película de San Pablo que salió, si mal no recuerdo, hace como 5 o 6 años. Muy bonita, la verdad. Este, y habla ahí de Priscila y Áquila, que eran unos esposos que tenían una casa en Roma, donde se reunía la comunidad cristiana, una de las casas donde se reunían. Así eran las primeras comunidades, ya conforme va pasando el tiempo, aparecen las catacumbas. Los cristianos se van a los cementerios a celebrar para resguardarse de que no los metan a la cárcel. Y ya con el paso del tiempo empiezan a aparecer, cuando se le da libertad a la iglesia, empiezan a aparecer las primeras iglesias, los primeros templos. La fracción del pan es más que una simple cena fraternal. No es simplemente, vamos a reunirnos de compas, como para hacer una carnita asada o para pistear. No. En esta reunión se reconoce la presencia viva del resucitado como en Emaús. Por eso se le hace, por eso que se le llame cuerpo y sangre del Señor. No es algo así de pura fiesta, puro alboroto, sino es una celebración, en cierto modo, bastante parecida a la última cena, porque digo, la cena pascual judía, porque en la cena pascual judía también había elementos muy parecidos a lo que se conserva todavía en la Eucaristía, como ese elemento de proclamación del memorial, del recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora los cristianos recordaban lo que Jesús había hecho por la comunidad, que se había entregado en la cruz para salvarnos. Después se desenvolvía la cena en un ambiente, digamos, de oración y de alabanza a Dios. Parece que en las primeras comunidades se celebraba la cena con pescado. Yo les decía esto de San Juan. Y sobre todo se celebraba con pescado porque al pescado se le empezó a dar un simbolismo cristiano muy rápido. Seguramente han visto por ahí algún signo en alguna iglesia, en alguna casulla de un sacerdote o incluso en algún carro, que a veces pegan la calcomanía y ponen un pescado. Y ese pescado, así como en una línea, este,
pues simboliza al cristianismo o a los cristianos, porque en griego pescado es un acróstico, es decir, que cada una de las palabras que constituye la palabra tiene un significado. En griego, la palabra pescado se dice ichthys, como viene ahí escrito, de arriba abajo, ichthys, y cada letra se le empezó a dar un significado. Jesús, Jesús, Christos o Cristo, Theos significa Dios, Huios, que significa hijo, y Soteros, Salvador. Entonces, para ellos el pescado, como una manera de simbolizar que ahí estaban los cristianos reunidos, para ellos era como una clave. No se usaba primeramente la cruz, era más bien el pescado. Y entonces los que ya conocían la comunidad cristiana donde veían el pescado es que allí estaba. Como por ejemplo, si alguna vez van a España y hacen el Camino de Santiago, el símbolo del Camino de Santiago es la concha, una concha. Y donde vean la concha es que ahí dan alojamiento o ayudan a los peregrinos. O sellan también para ir colocándolos de que vas caminando en el Camino de Santiago. Pues algo parecido en la actualidad. O por ejemplo, ¿qué signos vemos hoy en la calle que nos identificamos rápidamente? Una cruz roja, bueno, pues sabemos que es la Cruz Roja, es decir, un lugar donde me pueden atender algo, a lo mejor alguna emergencia médica, sobre todo un accidente. O si yo veo en la calle, no sé, o en la carretera, eh, no sé, no me viene ahorita a la mente ningún símbolo. Bueno, algo parecido. Era el pescado que simbolizaba Jesús, Cristo, Dios, Hijo y Salvador. La Eucaristía entonces era una celebración festiva, fraterna y sacrificial. No era algo triste, como la semana pasada alguien decía que no, porque aplaudían, porque si se acabamos de celebrar la muerte del Señor. Pues no, porque celebramos la resurrección, sobre todo el final de la historia es la resurrección. Celebramos que tenemos un Dios vivo. Nosotros no creemos en un Dios muerto. Sí, celebramos su sacrificio, pero un sacrificio que nos ha salvado, que nos ha llenado de vida, que nos ha invitado a que contagiemos esta alegría de la salvación a todos. Esta idea de que celebrar la misa serios, tristes, porque Dios se vaya a enojar o porque celebramos la muerte del Señor, pues no corresponde verdaderamente con la celebración del misterio pascual. Teología y espiritualidad del Nuevo Testamento. La Eucaristía se celebraba en el contexto de la vida eclesial, no era un acto devocional de alguien solo. Se celebra con sencillez y alegría en un clima de alabanza a Dios, como nos lo refiere ahí Hechos 2, 46, 47. Hay algunas aclamaciones bastante interesantes. Maranatá, que en arameo significa ven Señor, era una aclamación que indicaba precisamente esa esperanza de la salvación definitiva. Ya nos lo refiere Primera de Corintios 11:26, no habla de Maranatá, pero sí habla de esta venida del Señor. Y también la misma carta a los Corintios 16:22 o en Apocalipsis 22:20. En la Eucaristía se alimenta el deseo o la espera del regreso glorioso de nuestro Salvador. La fracción del pan es la experiencia del resucitado a través de un rito. Después de la resurrección, la comunidad ya no ve más al Señor. Ahora lo vive, lo experimenta a través de la palabra, a través de la Eucaristía a través de la comunidad y de la Eucaristía, que es síntesis de la palabra y de la comunidad. Porque no se puede celebrar la Eucaristía sin la comunidad y no se puede entender la palabra fuera de la comunidad. Se entiende la palabra siempre a través de la comunidad y a través de Cristo. Cristo viene a ser la llave, la clave interpretativa de toda la escritura. Y yo, Sí, Yadira Isabel, apague su micrófono, por favor, o no sé si quiere hacer alguna pregunta. ok. Gracias. Pasamos al siguiente tema, al siguiente punto. Eucaristía en los padres de la iglesia, vamos del siglo I al siglo IV. Hay muchos testimonios muy interesantes, la verdad, sobre la Eucaristía, cómo la celebraban y que la celebraban.
Por ejemplo, este documento Didache del año 70 aproximadamente de nuestra era, cartas de San Ignacio que van del 95 al 103, las apologías de San Justino del año 150 aproximadamente, San Ireneo, que escribe un documento que se llama Adversus Hereses contra las herejías del año 170, la Tradición Apostólica, que es un documento aproximadamente del 210, 220 de nuestra era, San Cipriano del año 250, Clemente de Alejandría, muerto en el 215, que tiene muchos testimonios de la Eucaristía, Orígenes, muerto en el 254, Eusebio de Cesarea, muerto en el 339, San Cirilo de Jerusalén, muerto en el 387, San Ambrosio de Milán, muerto en el 397, San Juan Crisóstomo, muerto en el 407, San Agustín, muerto en el 430, San Cirilo de Alejandría, muerto en el 444. Primero, no hay tratado sobre la Eucaristía, no hay como que, vamos a hablar de este libro exclusivamente de la Eucaristía. Más bien, los padres de la iglesia hablan en sermones, en catequesis y menciones indirectas de la Eucaristía. Se descubre una conciencia clara de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y de su autodonación a la comunidad en los dones del pan y del vino. Es decir, esto de la presencia real de Cristo, aunque nunca se elabore en esos términos, se entiende que la comunidad cree que Jesús está presente en la Eucaristía, que no es una presencia figurada, no es una presencia convencional, sino es una presencia, o sea, cuando comen el cuerpo y la sangre, saben que están entrando en comunión con Cristo. En estos siglos la Eucaristía no es un tema de discusión. Nadie duda de la Eucaristía, así como lo habíamos visto en la primera carta a los Corintios. Es un misterio vivido y celebrado en la iglesia. Más bien, así como San Pablo, los padres de la iglesia hablan de la Eucaristía para a veces argumentar de algunos otros temas. En algunos aparecen interpretaciones metafóricas de la Eucaristía y también unas más realistas. En su mente, en la mente de los padres, unas y otras no se oponen, no son contradictorias. Para los padres, por ejemplo, simbólico no excluye lo real. Cuando hablamos, si un padre habla de que Jesús simbólicamente está presente en la Eucaristía, no está diciendo que su presencia no sea real. Acuérdense que cuando hablamos del símbolo en teología de los sacramentos en general, hablamos del término símbolo y simbólico, cómo había tenido una evolución y que hoy a veces simbólico conceptualmente se opone a lo real, pero en la antigüedad no, lo incluía. Podemos decir hoy con toda verdad que Jesucristo es signo, ícono, imagen y sacramento del Padre. El carácter sacrificial estaba ya latente en el Nuevo Testamento. Es decir, no se habla explícitamente de la Eucaristía en términos de sacrificio, solamente la única referencia que tenemos de estos términos sacrificiales y expiatorios sería la versión de Mateo. Mateo, hacia el final de las palabras de la sangre, dice, tomen y ve, bueno, no recuerdo exactamente, pero habla de, será derramada para el perdón de los pecados. Ese para el perdón de los pecados hace referencia a una muerte expiatoria, una muerte sacrificial, así como el cordero pascual o el chivo expiatorio eran matados para el perdón de los pecados de la familia o de la comunidad. Así del mismo modo, Jesús muere para el perdón de los pecados, no de una comunidad o de un pueblo, sino de toda la humanidad. Pero fuera de eso, es la única referencia explícita de que la Eucaristía tenga un carácter sacrificial. Sí, se entiende que la muerte de Cristo en la cruz tiene un carácter sacrificial expiatorio, pero ese término no había sido conectado en todo el Nuevo Testamento hasta San Ireneo, más o menos en el año 170 de nuestra era. Los cristianos no ofrecemos sacrificios de animales como los paganos o los judíos. En Jesucristo se da el único sacrificio agradable a Dios, es decir, la cruz. Lo único que podemos ofrecer es el sacrificio espiritual que se ofrece en dos modalidades. El sacrificio de la propia vida, es decir, hacer la voluntad de Dios al modo de Jesús que se ofreció, siendo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y el segundo es el memorial del sacrificio de Jesús,
que actualizamos y que nos conecta con el evento salvador. El sacrificio eucarístico se prolonga y nutre el sacrificio de la vida. Es un sacrificio existencial, como nos refiere San Justino y los mártires de Abitinia. Los mártires de Abitinia, creo que ya les hablé un poco de esto, si mal no recuerdo, pero la verdad no me canso de hablar de ellos. Los mártires de Abitinia son unos mártires que murieron en 304 al norte de África. El emperador había hecho la prohibición de que los cristianos se reunieran a celebrar la Eucaristía. Sin embargo, estos cristianos se reunieron, los descubrieron, los metieron a la cárcel y hicieron un juicio para condenarlos a muerte. Y durante el juicio, que es lo que conservamos, las actas del juicio, el juez, el prefecto les pregunta, ¿por qué desafiaron la prohibición del emperador? Si ustedes saben que está la prohibición. Y ellos dicen en latín, sine domenica non possumus vivere. Es decir, sin la Eucaristía dominical nosotros no podemos vivir. No era simplemente ofrecer la Eucaristía como un sacrificio fuera de nosotros mismos, si es nosotros necesitamos ofrecer nuestra propia vida y ahora lo vamos a ofrecer ya no de manera simbólica o solamente existencial, sino real, vamos a morir por Cristo. Era el sentido de estos mártires. El que el pan y el vino puedan recibirse como cuerpo y sangre de Cristo se debe, en primer lugar, a la, como según algunos padres, a la eficacia de las palabras de Cristo. Es decir, algunos padres de la iglesia dicen que Jesús se hace presente en la Eucaristía por porque el sacerdote que tiene la facultad dice las palabras que Cristo dijo en la última cena. Esta es la interpretación de San Justino y San Ambrosio y San Agustín. Pero San Cirilo, la parte oriental en general, dicen que no. Bueno, no dicen que no, pero sobre todo acentúan que la presencia de Cristo es posible en medio de la comunidad en la Eucaristía por el poder del Espíritu Santo. Ya hablamos también de esto, que a partir del Vaticano II se recuperó esta presencia del Espíritu Santo en la celebración de la Eucaristía. De hecho, hace pocas décadas, después del Vaticano II, hubo una anexión o una incorporación de una comunidad muy, muy antigua por allá de Medio Oriente, que utilizaban una, digamos, una plegaria eucarística. Nosotros utilizamos el misal romano y resulta que ellos utilizaban una plegaria eucarística que se llamaba la plegaria de Adam Mari. Pero resulta que esta plegaria nunca hablaba hablaba de que este pan y este vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, pero no mencionaba las palabras de Cristo en la última cena. Y resulta que cuando esta comunidad se incorpora a Roma o se establece la comunión con Roma, la comisión les pide que incorporen a su plegaria eucarística las palabras de Cristo en la última cena. Es decir, Doménico, el relato de la institución. La noche de su pasión, Jesús tomó el pan, lo partió, lo dio, se los dio diciendo, tomen y coman, etc. Y la comunidad, pues un poco a regañadientes, lo aceptó. Era una comunidad bastante antigua. Y resulta que cuando ya aceptaron, de parte acá de Roma, se empezaron a hacer estudios de esa plegaria eucarística y se rastreó que esa plegaria eucarística era muy antigua, más o menos del siglo II de nuestra era. Es decir, que es una de las plegarias eucarísticas más antiguas que se conoce y que habían celebrado la Eucaristía por siglos de esta manera. Y la sugerencia fue, nosotros no tenemos, aunque seamos el Vaticano, no seamos Roma, no tenemos el derecho de cambiarles esto. Si ellos han venido celebrando la Eucaristía, pues han celebrado la Eucaristía válidamente. Nuestra manera de celebrar la Eucaristía es diferente, incluye el relato de la última cena. En el caso de ellos no, pero sí incluye efusión, esta invocación del Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino consagrados. Y entonces se emitió otro comunicado para decirles que no, que siempre dejaran así su plegaria eucarística. Y la pueden buscar ahí en internet. Es una plegaria eucarística
relativamente breve, se llama Adam Mari, como Adán de Adán y Eva, pero con M al final. Adam Mari. Son dos palabras. Y la pueden buscar y la pueden revisar y es una plegaria bastante bonita, creo, interesante, diferente a nuestra plegaria eucarística o las plegarias eucarísticas que se conservan en nuestra misa romana. Les decía también la semana pasada que, sobre todo en la parte occidental de la iglesia, es decir, Roma, sobre todo, no había integrado esta efusión del Espíritu para decir que por la efusión del Espíritu el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, sino hasta el Vaticano II. Sin embargo, la plegaria eucarística 1, que es también de las más antiguas, se quedó sin esa incorporación. Entonces, todavía el canon romano en la plegaria eucarística 1 no habla ni siquiera menciona en toda la oración al Espíritu Santo. En Occidente, entonces, se dará más importancia a las palabras de Jesús en la última cena y en Oriente se le dará más importancia a la acción del santificador del Espíritu. La Eucaristía se relaciona vivamente a la experiencia de la Iglesia, es decir, los padres de la Iglesia no hablan de la Eucaristía separado de la comunidad. A final de cuentas, la Eucaristía es la comunidad. Hay una cierta identificación entre Eucaristía y comunidad, una cierta, como un espejo prácticamente. San Agustín dice que la iglesia es el verdadero cuerpo de Cristo, formando con él el Cristo total, es decir, con Cristo. Y por ejemplo, la oración colecta de la fiesta de la Ascensión hacen referencia a esto que nos dice San Agustín. Dice que pide que así como a donde ha llegado Cristo, que es la cabeza, que también nosotros, que somos su cuerpo, podamos llegar a la gloria. Así como la cabeza ya fue glorificada, así también el cuerpo un día también sea glorificado. San Agustín habla en estos términos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo resucitado es la cabeza de la iglesia y juntos conforman el Cristo total. San Agustín no habla de la Eucaristía en términos de cuerpo de Cristo, más bien habla en estos términos. Dice que la iglesia es el verdadero cuerpo de Cristo y la Eucaristía será el cuerpo místico de Cristo. Con el paso de los siglos, esta frase se invirtió. Hoy, cuando hablamos de cuerpo místico de Cristo, pues hablamos más bien de la iglesia, en el catecismo, por ejemplo. Y cuando se habla del verdadero cuerpo de Cristo, se habla de la Eucaristía. Digamos, es una inversión que, de los términos que se ha dado, que no es ni buena ni mala, simplemente pues se dio. La Eucaristía como celebración entonces sería la manifestación de este Cristo total. La Eucaristía es el mejor signo, el más elocuente, el más expresivo de esta unión del Cristo total. La celebración de la Eucaristía, ¿qué nombre recibe? Fracción del pan, cena del Señor, Eucaristía, sinaxis, dominicum, como decían los mártires de Abitinia, sine domenica, non possumus vivere. Accio, oblatio, oblación, sacrificio, liturgia, y en el medioevo aparece el término misa. Misa no significa, no es un término bíblico, ni mucho menos. Aparece muy tarde y prácticamente es el que se usa más, sobre todo en español. ¿De dónde surgió? Resulta que al final de la misa se había incorporado una despedida. Ite misa est. Era lo que se decía a la asamblea para despedirla después de haber celebrado la Eucaristía. ¿Y qué significa enviar en el sentido de despedir a los fieles? Una posible traducción podría ser, vayan a hacer la misión, o vayan a la misión, o vayan, son enviados. La traducción es un poco complicada de hacer, pero también puede significar una referencia a elevar a Dios las súplicas y las alabanzas. Se prefiere más el significado de misa como envío misionero. Entonces, cuando se dice ite misa est, pues enviaba a la comunidad. Y esta palabra que se decía misa, pues con el paso del tiempo se fue diciendo pues que vamos a la misa, vamos a ser enviados. Vámonos rápido y revisamos unos cambios que se dieron en la celebración en los siglos noveno al 11. ¿Qué está pasando?
Comienza en el siglo noveno, sobre todo, a predominar las misas privadas, especialmente por los monjes. El presidente comienza poco a poco a asumir todos los ministerios. Es decir, él es el que celebra la misa, el que lee las lecturas, el que hace todo dentro de la celebración, y el altar poco a poco comienza a alejar de la comunidad. Antes, en los primeros siglos, el altar estaba, la mesa de la cena estaba al centro, y poco a poco se comienza a alejar. Y este alejamiento de la mesa o del altar comienza también a que la gente se comience a alejar de la Eucaristía poco a poco. Entre los siglos noveno y once aparece el misal como libro único, porque ¿qué pasaba? Todavía había algunos, como no había un misal propiamente dicho o establecido, cada quien celebraba la misa e improvisaba las oraciones de la Eucaristía. Sí, sabían más o menos el contenido de cada una de las partes, que es lo que más o menos se tenía que decir, pero la mayoría era improvisación. Y en esas improvisaciones, pues mucha gente pues no sabe improvisar y dice cada barrabasada. Como seguramente, por ejemplo, han escuchado o a un sacerdote, por ejemplo, que no prepara la homilía y dice cada tontería, o probablemente han escuchado algún discurso en la escuela, un discurso político o en el trabajo, personas que no preparan lo que van a decir y dicen cada barrabasada. Para evitar esto, en el siglo X empiezan a aparecer ya los misales y se empiezan a imponer, a decir, con esto vamos a celebrar la Eucaristía y no anden ya improvisando. El pueblo se aleja cada vez más de la celebración. El ábside, es decir, esa parte, digamos, por ejemplo, aquí en Catedral o en algunas iglesias, esa parte del fondo de la iglesia donde está el altar, sobre todo las iglesias más viejas, las que tienen planta de cruz, pues eso, la parte más al fondo sería el ábside. Generalmente antes el ábside en algunas iglesias era en forma, digamos, de redonda, como haciendo una concha, que también servía para potenciar el sonido. Pero poco a poco también el altar que antes había estado en el centro de las iglesias o de las comunidades, ahora está pegado a la pared, empotrado a la pared, y el sacerdote celebra la misa de espaldas al pueblo. Entonces, prácticamente se ha alejado. Las oraciones ya no se dicen en altavoz, sino en silencio. Se deja de usar el pan ordinario. Porque en Oriente todavía hasta hoy se sigue usando pan cotidiano. No es como acá en nosotros que hemos caído en una obsesión tiene que ser pan hecho por las madres adoratrices. Discúlpenme, madres, pero ustedes hacen las hostias muy bien, pero ustedes no tienen la culpa, pero la iglesia se ha caído en esa obsesión de celebrar la misa con pan sin levadura. Cuando la última cena, ya dijimos que lo más probable es que era con pan de cebada y que probablemente era pues pan normal, no necesariamente era pan sin levadura. De hecho, en los primeros cristianos no se habla de que coman del pan sin levadura, simplemente hablan de pan, y cuando se habla de pan, pues es pan. Si fueran realmente pan sin levadura, los relatos del Nuevo Testamento, Hechos sobre todo, y Corintios, hablarían de pan sin levadura, pan ácimo, pero no, este del pan ácimo surgió después, y sobre todo en Occidente, es decir, de Roma para acá. En Oriente todavía hoy se sigue celebrando la Eucaristía con pan normal, un pan esponjosito. Aquí seguimos celebrando el pan, pues prácticamente la madre, si está por aquí, es la madre Mica. Ya he llevado yo a mis alumnos ahí cómo hacen las hostias, y la verdad es un trabajo ingente que realizan las madres, y es solamente agua, harina y cocción, y ya. Y bueno, y después recortarlos, que ya es un trabajo, yo creo que no sé qué sea más trabajoso, si cocer las hostias o cortarlas o humedecerlas, porque también se humedece. Bueno, los laicos ya no comulgan del cáliz, poco a poco dejan de comulgar del cáliz por a veces la inconveniencia. Y de ahí, digamos, todavía hasta hoy,
En muchas iglesias, pues nada más comulgan del cuerpo de Cristo, ya no de la sangre de Cristo. Se deja de comulgar en las manos y se comulga muy poco. En los primeros siglos, pues los cristianos comulgaban en la mano, no en la boca. En la mano y haciendo un gesto muy hermoso. Con una mano lo recibían y abajo ponían la otra mano como haciendo una especie de trono y ahí recibían la Eucaristía. Todavía algunas comunidades hoy han recuperado esa forma, pero hay algunos laicos, sobre todo laicos, a veces también sacerdotes, que están en contra de esta manera de recibir la Eucaristía, porque dicen que, ¿cómo van a tocar la Eucaristía con su mano inmunda, pecadora? Mis manos, aunque también han sido consagradas en la ordenación, también son pecadoras, no sé si más o igual que las de ustedes. Eso en primer lugar. Segundo, no somos tan pecadores porque hemos sido consagrados en el bautismo. Tus manos, todo tu cuerpo, todo tu ser también fue ungido, porque a veces dicen, no, padre, sus manos han sido ungidas. No, tú también el día de tu bautismo y de tu confirmación fuiste ungido todo. Eso de que nada más el sacerdote puede tocar la Eucaristía, pues eso es clericalismo a final de cuentas. Tampoco no estoy diciendo con esto vamos a manosear la Eucaristía, no estoy diciendo eso, simplemente que es necesario que perdamos el escrúpulo de recibir la Eucaristía en la mano. Y por último, dicen, ¿cómo voy a recibir la Eucaristía en la mano si yo no soy digna o digno? Estoy pensando ahorita en una persona concreta. Y les digo, pero pues, a ver, si lo recibes en la lengua y tu lengua resulta que ahora va a ser más digna que tu mano llena, tu lengua llena de baba y saliva, y resulta que ahora va a ser más digna tu lengua que tu mano. No, no, no hay que perder ese escrúpulo. Ahora bien, yo personalmente doy la Eucaristía a los que han ido a la celebración cuando yo celebro, doy la Eucaristía bajo las dos especies. Entonces, esto hace casi imposible o imposible que las personas puedan recibir la Eucaristía en la mano. Yo generalmente tomo la hostia consagrada, la sumerjo en el cáliz, me dijo el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, yo generalmente doy la comunión en la boca, a menos que por alguna situación de tiempo, de prisa, lo que sea, la doy en solamente el cuerpo de Cristo y la puedo dar en la mano. Pero esto sobre todo surgió a partir de la pandemia, donde pues se sugirió que para reducir los contagios, pues la comunión se recibiera en la mano y no en la boca. Y hubo algunos laicos, yo me acuerdo de alguno, que preferían incluso no comulgar a recibir la Eucaristía en la mano. Y la verdad me fue así como hasta molesto querer convencer a estas personas. Cambios en la teología. En estos siglo X se da una tendencia antiarriana. El arrianismo era una corriente teológica, una herejía más bien, que decía que Cristo no era verdadero Dios, que era el Hijo de Dios enviado por el Padre, pero que no era de la misma naturaleza del Padre. Por eso el Concilio de Nicea resolvió en el credo, digamos, la primera parte del credo, decir que era de la misma naturaleza del Padre, era consustancial al Padre, es decir, de la misma sustancia. Y con el paso del tiempo estos arrianos no desaparecieron, sino que seguían apareciendo a lo largo de los siglos. Pero ya en el siglo X, para combatir esta herejía, sobre todo en el pueblo, en las comunidades, aparece esta corriente antiarriana y sobre todo se desplegó en la liturgia. Y entonces, ¿qué comienza a aparecer? Que las oraciones, en lugar de dirigirse al Padre, se empiezan a dirigir al Hijo para acentuar su divinidad. Se contempla la humanidad histórica sobre su humanidad glorificada. Es decir, más que los misterios del Señor glorioso, se celebran los misterios de su vida y su muerte. Se comienza a contemplar excesivamente la humanidad, digamos, humanidad vulnerable de Cristo y se deja de contemplar al Cristo glorioso. De allí que surja esta tendencia, desde el siglo X, estamos hablando de 1000 años, esta tendencia a dramatizar a veces excesivamente la Eucaristía, de decir que celebramos la muerte del Señor,
celebramos la muerte y resurrección. Ese es un tema que es necesario decirlo, repetirlo y acentuarlo. En estos siglos comienza, digamos, la devoción a contemplar al Cristo humano vulnerable y deja de contemplarse poco a poco el Cristo glorioso, y por eso después se ve la Eucaristía y se entiende la Eucaristía como como el sacrificio de Cristo sin una conexión directa a la resurrección. La misa entonces también se empieza a ver como consagración del pan y del vino. De hecho, en los textos de Santo Tomás así lo entiende, sobre todo el sacramento del orden. El sacramento del orden, dice Santo Tomás, es el recibir la facultad para consagrar el pan y el vino y para perdonar los pecados. Pero el sacramento del orden es mucho más que consagrar hostias. Pero así lo estaban entendiendo. Digamos, fue una reducción de la Eucaristía y fue una reducción del sacramento del orden. Comienza a ver un aspecto descendente y milagroso de la Eucaristía como don de Dios. ¿Y esto de dónde surge? Lo vamos a ver ahorita en un momento más, sobre todo a partir de las controversias eucarísticas, que ya empezamos a verlas cuando vimos sacramentos en general. La Eucaristía se comienza entonces, a partir de esas controversias eucarísticas, a acentuar como presencia real de la persona de Cristo, con algunos excesos, definitivamente, los vamos a revisar. Se comienza a hacer la separación del pan y del vino en la celebración para acentuar la representación de la muerte de Cristo. Es decir, en el pan partido se representa fácilmente la muerte de Cristo. En el siglo XI se acentúa el culto a la Eucaristía sobre la celebración. En el siglo XIII se acentúa incluso la elevación. Este gesto de tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y que el sacerdote eleva la Eucaristía. Bueno, pues es un gesto litúrgico que aparece en estos siglos, en el siglo X, XI. Y las personas, como estaban dejando de comulgar, empiezan incluso algunos teólogos a acentuar el culto a la Eucaristía, es decir, reconocer que Cristo está presente en la Eucaristía. Y hay algunos excesos que incluso llegan a decir que adorar a Cristo en la Eucaristía era semejante a comerlo. Entonces, si tú lo adoras, pues ya prácticamente no necesitas recibirlo en la Eucaristía. Y esto es un exceso, porque a ver, te voy a invitar a mi casa mañana a desayunar, vénganse a desayunar mañana, les voy a hacer una machaca con frijolitos puercos, quesito, tortillas de harina, les voy a servir y les voy a decir, mírenlo, contémplenlo, y contemplarlo es como comerlo. Pues no, 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 no. Por eso les decía que hay que tener cuidado con esta adoración desfasada de la celebración. La adoración debe proceder desde la celebración y debe apuntar hacia la celebración. No puede ser algo paralelo o ajeno a la celebración eucarística. Y esto de la elevación, sobre todo había algunos que daban consejos de decir, mira, como contemplar la Eucaristía es como comulgarla, pues había gente que hacía la carrera y, por ejemplo, se iba a la misa en esta iglesia, y ahí el sacerdote elevaba la hostia y después ya la bajaba y se iban a la siguiente iglesia y allá llegaban y el sacerdote elevaba la hostia, y iban como coleccionando esta imagen en su mente de ver a Jesús en la elevación o ver la Eucaristía elevada, pero no comulgaban. Y entonces ver y adorar van sustituyendo al comer y beber. El sagrario comienza a adquirir más importancia que el altar. Digamos, en esta misma línea, la adoración se pone a veces incluso sobre la celebración, o incluso algunos llegan a afirmar que la celebración eucarística está en orden de la adoración. Es decir, se consagra el pan y el vino para tener la presencia y poder adorarlo. Y no, es al revés. La celebración es lo primero y la adoración es consecuencia de que creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. La consagración se considera entonces el culmen de la celebración y no la comunión. Incluso todavía hay personas que dicen, no, el momento más importante de la misa
es la consagración. Y en ese momento tocamos la campana y todos nos arrodillamos y nos ponemos en silencio. No, es un momento muy importante, pero el momento culmen de la celebración es recibir a Cristo en la Eucaristía. Ese es el momento más importante, donde nos unimos verdadera, real, sacramentalmente con Cristo a través de su presencia sacramental. Y estas controversias eucarísticas que vamos a revisar polarizan y acentúan estas consideraciones. Vamos entrando en ellas. La celebración es del sacerdote más que de la comunidad. Ya no es la comunidad la que celebra, sino más bien el sacerdote, por el mismo hecho de que los sacerdotes celebraban la misa solo, sobre todo los monjes. Se subraya el aspecto devocional de la Eucaristía para el sacerdote. La celebración eucarística se interpreta alegóricamente, entonces cada uno de los momentos de la Eucaristía es una alegoría a la pasión de Cristo. Por ejemplo, me acuerdo de un tal Amalario de Metz, que habla de esta interpretación alegórica y que hace una interpretación de toda la Eucaristía, pero en un sentido alegórico. Y dice, por ejemplo, que en el ofertorio se entrega el pan y el vino, pues es a final de cuentas la entrega que hace Caifás a Pilato para que se muera Cristo. Y luego cuando el sacerdote se lava las manos, bueno, pues es una referencia a que Pilato también se lavó las manos. Las alegorías no son, digamos, el único método o el método más certero para interpretar ni la Eucaristía ni la Sagrada Escritura. A veces la alegoría puede servir, pero generalmente las alegorías caen en exageraciones. Es decir, la alegoría sobre todo es atribuirle significados a las cosas que no tienen naturalmente, sino que se los ponemos, se los añadimos. Y ese es el problema de la alegoría. Se intensifica la idea de los frutos de la misa, es decir, la misa se ofrece con el fin de obtener algunos frutos, como la salvación de los muertos, y de ahí empiezan a aparecer, sobre todo en el siglo X, comienzan a aparecer mucho las misas por los muertos. La comunión comienza a ofrecerse o a aplicarse por algo, por un medio para conseguir favores, pero ya no es la Eucaristía que me une a mí con Dios, sino más bien para ofrecerla para obtener algo de Dios, algún favor, la salvación de un muerto o lo que sea. Incluso en un misal visigótico del siglo XIII o XIV, si mal no recuerdo, se conserva una misa, así lo llamaban, a lo mejor alguien se escandaliza, una misa para maldecir a los enemigos. Y entonces se ofrecía la misa para que los enemigos fueran maldecidos y que no ganaran la guerra. Vamos entrando ahora sí a las controversias eucarísticas. Ya abordamos un poco este tema, pero vamos a profundizar un poquito aquí más. Primer lugar, en el siglo IX aparece una tendencia que se llamó el realismo exagerado. La dijo Pascasio Radberto. Él contrapone el Cristo histórico al Cristo de la fe. Es decir, el Cristo histórico que nació en Nazaret, que vivió pues, en Nazaret, que huyó a Egipto y que anduvo con sus apóstoles y que fue juzgado por Pilato y crucificado. Ese sería el Cristo histórico. Todo lo que hizo Jesús en el tiempo. Y el Cristo de la fe sería el resucitado, el que está fuera de la historia, que está en el cielo resucitado. Y dice Pascasio Radberto, el Jesús histórico es el que está aquí presente en la Eucaristía. Y todo surge de a veces un aspecto devocional, y que incluso a veces nosotros también podemos caer en aras de acentuar el realismo de Cristo en la Eucaristía. Me explico. Yo a veces lo he escuchado incluso de sacerdotes, que es algo impreciso. Dicen, por ejemplo, se pone Santísimo y empiezan la oración. Señor Jesús, que estás aquí presente y vivo, así como estabas allá con tus apóstoles en Nazaret, así también hoy estás aquí presente en medio de nosotros. Y esto es falso. Jesús no está presente de la misma manera, porque incluso ese Cristo histórico, ese Cristo que vieron los apóstoles, que convivió con los apóstoles y que predicó en Galilea, pues ya no existe. Quedó en el pasado, ya no existe. El único que existe hoy
es el Cristo resucitado. Y porque está resucitado, podemos comulgarlo. El Cristo histórico, el Cristo que murió en la cruz, ese no comulgamos nosotros, comulgamos con el Cristo que murió y resucitó, y porque resucitó, lo podemos comulgar. Se los pongo con otro ejemplo que a lo mejor les puede clarificar. Yo, Óscar Becerril, tengo 40 años. Sin embargo, el Óscar de 10 años ya no existe. Incluso me atrevo a decir que si lo pudiéramos traer con la imaginación al Oscar de 10 años y ponerlo delante del Oscar de 40, podríamos decir que prácticamente son dos personas distintas, porque tienen una conciencia diferente de sí mismos, tienen una perspectiva totalmente diferente, una historia totalmente diversa, y prácticamente son dos personas, aunque realmente en mí está el Oscar de 10 años. Pero, digamos, un poco para hacer la diferencia de que ese niño de 10 años ya no existe, no está, solamente está el Oscar de 40. Algo similar podemos decir, en la Eucaristía no está el Cristo histórico, el Cristo que predicó con los apóstoles, está el Cristo que resucitó, que incluye a aquel Cristo, definitivamente, pero definitivamente tampoco no está como estaba con los discípulos, porque con los discípulos ellos lo podían tocar, lo podían ver, podían hablar con él y él les respondía y les explicaba las escrituras y todo. Y en la Eucaristía, pues no. Sí podemos entender que su espíritu nos mueve, nos abre el entendimiento, pero no es la misma manera como los apóstoles lo tuvieron. Ellos fueron privilegiados. Nosotros, pues ahora, tenemos la Eucaristía, que no es menos. Ratramno le responde a Pascagarcio y Radberto que en la Eucaristía no puede estar presente el Cristo histórico. La presencia hay que entenderla en un sentido más simbólico y espiritual. La figura no puede entender la realidad. Y aquí comienza la primera controversia eucarística. ¿La presencia de Cristo en la Eucaristía es en sentido simbólico, espiritual, o es un sentido real? Ya Ratram no dejó bien claro, pero planteó la duda de cómo habría que entender la presencia de Cristo en la Eucaristía, de manera real o de manera simbólica, porque ya para ese tiempo la palabra simbólico era opuesto a lo real. Los padres habían aceptado que el símbolo contiene la realidad, hablaban de la presencia simbólica de Cristo en la Eucaristía, pero no como una oposición a la realidad, sino como el símbolo que contiene la realidad. Después aparece otro teólogo, Berengario de Tours, que él sí se va mucho más allá. Dice él, el pan y el vino no se convierten en cuerpo y sangre, sino solo en figura y semejanza. El pan y el vino serían como el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no son el cuerpo de Cristo. Él sí lo dice explícitamente. Esto es una herejía. Fue condenado por la iglesia. Cuando los padres hablan de figura o símbolo, Berengario los interpreta literalmente. Sin embargo, los padres no hablaban en este sentido de figura y símbolo. Ya Berengario lee el término símbolo como opuesto a la realidad y fue condenado por la iglesia. Le responde Lanfranco en el año muerto en el 1089 y afirma que comer la Eucaristía es una presencia física y sensual. Se vuelve a caer en el realismo exagerado. Dice Ratramno, digo, Lanfranco, que cuando se come la Eucaristía se toca, se come, se parte y se muerde el cuerpo físico de Cristo. Y esto, aunque no fue condenado, es una imprecisión, porque no se toca, no se come, ni se parte, ni se muerde el cuerpo físico de Cristo, sino más bien el término que tendríamos que utilizar es que cuando se come la Eucaristía, se participa de la vida del resucitado. La palabra más adecuada es participar o entrar en comunión, pero caer en estas disquisiciones a veces no nos llevan a nada. ¿Cómo está presente Cristo en la Eucaristía? Vamos a verlo. El día de mañana vamos a tratar de presentar algunas respuestas. Pero no hay una respuesta total, final, sino creo que el término más adecuado es hablar de presencia, así, simple,
creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, que cuando lo comulgamos, entramos en comunión con Él y participamos de su vida divina. Estas declaraciones condicionaron la espiritualidad, la liturgia y la teología eucarística de los siglos siguientes. Como empezaron algunos a dudar de que Cristo estuviera presente en la Eucaristía, por eso es que a partir de estos siglos se comienza a dar tanto acento a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y por eso se empieza a dar un culto, creo que excesivo, a la Eucaristía, incluso por encima de la celebración, que se empieza a ver la celebración como un medio para la adoración de Cristo en la Eucaristía. Se escogió entonces el realismo un poco exagerado porque se apegaba más al dato bíblico, a que verdaderamente participamos de la presencia de Cristo. No ha aparecido una explicación final para entender la presencia de Jesús en la Eucaristía. La presencia, digamos, la explicación más canonizada hasta ahorita o más aceptada en la iglesia sería la transubstanciación, que tiene sus puntos flacos también, lo vamos a revisar. Una cosa es cierta, la iglesia a lo largo de los siglos ha enseñado que cuando comemos el pan y bebemos el cáliz, que han sido eucaristizados, entramos en comunión real, no psicológica con Jesucristo. Es decir, que verdaderamente participamos de la vida de Jesús y no a manera de un signo vacío, sino una presencia auténtica. ¿Cómo se da esta presencia? ¿Cómo está presente Jesús en la Eucaristía? Rolando Baldinelli en 1550 habla o acuñó el término transubstanciación. Lo que cambia, dice él, es la sustancia. Los accidentes permanecen. Esto supone el ilemorfismo, una doctrina filosófica de Aristóteles del siglo IV o V antes de Cristo. En este tiempo, digamos, ha llegado la filosofía aristotélica a Europa y se comienza a estudiar en las universidades, y esta doctrina filosófica ayuda a entender un poco cómo es que Jesús está presente en la Eucaristía. Es decir, ¿cuáles son los accidentes? Los accidentes es todo lo que afecta a nuestros sentidos: el color, el sabor, la textura, el lugar, todo eso son los accidentes. Pero la sustancia sería lo que hace el pan ser pan, ya desaparece en la Eucaristía, porque ahora la sustancia ya no es el pan, sino el cuerpo de Cristo o Cristo mismo. Inmediatamente la iglesia comenzó a usar el término, ya el concilio de Letrán IV en el 1215 lo aceptó, Inocencio III también en algunas cartas. ¿Cuál era el problema de este término? Pues la cosificación. Se comienza a ver la Eucaristía como una cosa que recibimos y no precisamente algo en lo que participamos y entramos en una relación dinámica con Dios. Llegamos a Santo Tomás de Aquino en 1274. La Eucaristía es signo conmemorativo, dice Santo Tomás, de la pasión, prenda de la futura gloria y signo presente de las gracias que se nos concede. Sería como una síntesis de lo que Santo Tomás entiende de la Eucaristía. Rechaza el realismo exagerado, dice Santo Tomás. Cristo no se hace pequeño. Cristo no se esconde en el pan. Cristo no es tocado y no es mordido. Su presencia no es local en el sentido de un cuerpo que está en un lugar. Es decir, no podemos decir Jesús está allí, porque, pues, ¿qué no decimos? Que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, está en todas partes. De manera sacramental, está en la Eucaristía. Pero hablar de que allí está y que no está en otras partes, pues es algo reductivo definitivamente. Acuérdense que hablamos de que Jesús está presente en la comunidad reunida, en el presidente que celebra la Eucaristía, en la palabra que se proclama y en la Eucaristía también. Pero no se puede hablar tan estrictamente de un lugar, de un allí, sino en un sentido más amplio. Volvemos al mismo problema de la primera semana de sacramentos en general. A veces nuestras palabras se quedan cortas. Dice Santo Tomás, la presencia de Cristo es real, pero sacramental. Es sacramental, pero real. ¿Qué quiere decir con esto?
Bueno, pues que Jesús está presente verdaderamente en el sacramento, es real, pero a modo de signo. Es decir, real no en el sentido de que tenga manos y cabeza y pies y ojos y que nos hable como otra persona. Es más bien sacramental, pero también es sacramental y sin embargo está realmente presente. No está como lo vieron los apóstoles, sino ahora está presente en el pan y el vino. El pan y el vino en cuanto a materia, unidos a la forma, que serían las palabras que se dicen, tomen y coman, tomen y beban, constituyen el signo sacramental que por la consagración se transforma, transubstanciación, en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da esa transformación o esa presencia? Dice Santo Tomás, solo aquí es como llega al final, al tope y dice, ¿cómo se da esta transformación del cuerpo y de la sangre de Cristo? Solo tenemos el dato de la fe que nos da Cristo. ¿Cuál es el dato de la fe? Que Cristo dice en la última cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y llegamos, Santo Tomás, digamos, será el pináculo de la teología eucarística, de hecho, es proclamado por la Iglesia como el doctor eucarístico. Y llegamos al Concilio de Trento, llegamos a un momento doloroso para la Iglesia, sobre todo previo al concilio. Trento no pretende presentar una doctrina exhaustiva de la Eucaristía, solo buscó responder a las principales protestas de los reformadores y corregir sobre todo los abusos en torno a la celebración. La jerga, es decir, la manera de hablar de los padres, es en el término escolástico que había utilizado ya Santo Tomás, de sustancia, accidentes, especies, transubstanciación. Y no se puede absolutizar porque hay que entender que toda esta manera de hablar es de un sistema filosófico que no puede ser parte del dogma católico. Sí, el sistema filosófico nos ayuda a expresar con más claridad lo que queremos decir, pero no podemos canonizar, no podemos decir que el sistema filosófico es la única forma de expresarlo. Podemos intentarlo con otras maneras. Ese fue uno de los problemas, que precisamente después de Trento, que muchas personas empezaron a leer la Eucaristía o a hacer teología de la Eucaristía solamente a partir del hilemorfismo aristotélico y se perdieron de mucha riqueza, por ejemplo, los orientales que no tuvieron esta absolutización del hilemorfismo aristotélico, digamos, siguieron desarrollando la teología. La costumbre generalizada era distinguir en la Eucaristía sacrificio y sacramento. Hoy se entiende como sacrificio sacramental o sacramento del sacrificio. Sacramento hay que entenderlo como signo. La Eucaristía es signo del sacrificio de Cristo en la Eucaristía o la Eucaristía es sacrificio sacramental, es decir, sacrificio a modo de signo. Un poco recordemos la imagen del pastel. El pastel de cumpleaños vendría a ser sacramento del nacimiento de esta persona que queremos celebrar. No es el nacimiento, sino una representación. La Eucaristía es representación, conmemoración, actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, pero no es el sacrificio. Es decir, tengamos cuidado porque Lutero precisamente fue una de las cosas que más criticó a los católicos, que algunos incluso leían que en la Eucaristía volvíamos a matar a Cristo, que volvemos a ofrecer el sacrificio de la Eucaristía y no, la Eucaristía es un sacrificio sacramental. Actualizamos el único sacrificio de Cristo en la cruz. El Concilio de Trento pretendía corregir algunos abusos que también Lutero va a denunciar en la iglesia. ¿Cuáles? Por ejemplo, la poquísima participación de los fieles. Ya los sacerdotes prácticamente celebran la Eucaristía. Una intervención que ya había hecho la iglesia en el 1215 fue en el concilio de Letrán IV, el cuarto concilio de Letrán, donde se había impuesto la obligación de que los laicos fueran a misa los domingos. ¿Por qué la iglesia impone este mandato? Pues porque los laicos no iban. Y la iglesia quiere como obligarlos. Vayan a misa, si no van a caer en un pecado mortal.
digamos, esto no hizo que verdaderamente los laicos participaran en la Eucaristía. Además de que iban, pero no comulgaban. Por eso también la iglesia nos dice desde ese concilio que por lo menos hay que comulgar una vez al año. También estaba la superstición, es decir, personas que utilizaban la Eucaristía con un sentido supersticioso, de que si comulgo voy a recibir el poder de Dios o voy a tener alguna influencia sobrenatural. La avaricia, sobre todo la avaricia de los clérigos, que celebraban una misa tras otra y tras otra y tras otra con el fin de obtener algún estipendio, algún pago por la celebración. Porque ¿qué pasaba? Pues sobre todo en el caso de los monjes, aunque no era exclusivo de los monjes, pues había gente que decía, padre, ofrézcame la misa y por mis muertos, y ahí le va una ofrenda. Entonces el padrecito pues celebraba una misa y celebraba otra y celebraba otra con el fin de obtener ese estipendio, ese pago. Sacerdotes altaristas, dirá Lutero. Es decir, sacerdotes que nada más se le llevan celebrando misas, pero que no predican la palabra. Misas privadas, ya habíamos hablado de esto. Es decir, los monjes que se le llevaban encerrados propiamente en su celda, en el monasterio, y celebrando una misa tras otra, solos. Misas secas, es decir, misas sin la palabra de Dios, solamente la celebración de la plegaria eucarística. Explicaciones alegóricas que ya habíamos visto, es decir, se le atribuyen a los signos un significado que realmente o que naturalmente no tienen. Excesivo énfasis en el culto eucarístico, que ya lo vimos esto. Comercio descarado con la repetición de misas y estipendios. La multiplicación de misas devocionales por vivos y difuntos. Y ya. ¿Qué dicen los reformadores? La reserva y el culto eucarístico son considerados idolátricos. Los reformadores Lutero y sus seguidores. ¿Qué responde Trento? La presencia de Cristo no se entiende solo en la celebración, sino también después. El culto de adoración a Cristo es coherente. Es lícito llevarlo a los enfermos también. Entonces, si creemos que Cristo está presente en la Eucaristía, más allá de la celebración, pues lo podemos llevar a los enfermos. ¿Y cuál es el primer testimonio que tenemos de esta práctica? Es precisamente del año 150 en San Justino, que dice que se le lleva la Eucaristía a los ausentes, entiéndase, los enfermos. Entonces, entender la presencia de Cristo en la Eucaristía fuera de la celebración es una tradición desde la antigüedad que no, esta postura de los protestantes, digamos, no tiene verdaderamente sentido. Dicen los reformadores, las misas en las que solo el sacerdote comulga son ilícitas y hay que abolirlas. Dicen ellos, no, la celebración eucarística debe ser una celebración comunitaria, no privada. Trento responde, dice, es deseable que los fieles asistentes comulguen, que participen del fruto del sacrificio, pero es excesivo decir que eso invalida la Eucaristía, que es la postura que ha permanecido hasta hoy. Hay que preferir siempre, incluso el derecho canónico prevé que el sacerdote no celebre misa solo, sino que por lo menos tenga un acompañante. Sin embargo, dice, hay que preferir que siempre haya una comunidad, que el sacerdote no se acostumbre a celebrar la misa solo. Mierda. Ya Creo que ya dice, hablamos, ¿verdad? Ah, no, todavía no. cree que yo quiero hablar. Ya dirá Ah, hablar. Yadira, dígame Yadira, perdóneme. No, no fue el momento. O sea, Ah, yo bueno. piqué sin querer, pero me gusta cómo está hablando usted. Ah, bueno, Mejor. entonces, este, si no hay algo que preguntar, entonces ya casi terminamos, Yadira. Todo está mal, está bien, perdón, pero se me estaba acabando ahorita la carga. Ah, pues Gracias, póngalo a cargar, Yadira. gracias, Gracias. Padre. Aquí está. Dice, los fieles, dicen los reformadores, han de comulgar. A ver, creo que me brinqué algo acá. Ah, dice aquí, dicen los reformadores, la recitación del canon en voz baja debe cesar, porque ¿qué pasaba? Que los sacerdotes celebraban la misa todavía hasta antes del Concilio Vaticano II
en secreto, todos lo decían en voz baja. Y dice Trento, no hay que razón de condenar la costumbre secular de decir la misa en voz baja, de decir la plegaria eucarística. Ahí Trento sacó las uñas y no se dejó. O después del Vaticano II, incluso algunos dijeron, no, la Iglesia Católica se hizo protestante. Pero no, yo creo que es adecuado que el canon, es decir, la plegaria eucarística, pues los fieles la puedan escuchar para que también entren en la oración con nosotros. La misa, dice, debe decirse en lengua vulgar, es decir, en un idioma que la gente pueda entender y no en latín. Y dice Trento, aunque los textos eucológicos, es decir, las oraciones y las lecturas contienen una gran instrucción para el pueblo, no les pareció conveniente a los padres del concilio celebrar celebrar la misa en lengua vulgar. No es una condena absoluta de las lenguas vulgares, de las lenguas vivas, ni una canonización del latín, en contra de algunos que dicen que Trento dijo que el latín es la única lengua para celebrarla. Más bien, como que prefirieron los padres abstenerse de este tema y no condenaron la misa en lengua vulgar. Los reclamos protestantes son razonables, aunque el tono es insultante. Y esto es un aprendizaje para nosotros, ahorita lo voy a decir. Esta tensión impidió que estos aspectos razonables fueran realmente considerados. Es decir, cuando vamos a discutir algo con alguien, no podemos reprochar. El reproche no es el camino para llegar a un arreglo, para verdaderamente entendernos. Lo que nos hace entender verdaderamente es poner nuestras intenciones en la mesa para verdaderamente dialogar. Cuando empezamos a reprochar o a insultar o a decir, tú te vas a ir al infierno, verdaderamente terminamos alejándonos, que fue lo que pasó. Creo que las posturas o las cosas que ellos reclamaban, pues eran cosas que verdaderamente algunas se tenían que reformar, la mayoría. Y vamos a quedarnos aquí, porque mañana empezaríamos la teología eucarística actual, sobre todo a partir del Vaticano II. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta en este momento. Todavía nos quedan un par de minutos. Padre Oscar, entonces, ¿es correcto decir que la celebración de la Eucaristía es de manera incruenta actualmente, no cruenta como fue el sacrificio de Cristo? Sí, de hecho, desde el Concilio de Trento se utilizó ese término, por lo menos desde el Concilio de Trento, se habló de que en la misa se celebraba el sacrificio incruento de Cristo, es decir, se renueva el sacrificio de Cristo, pero no de manera de derramamiento de sangre. Por eso es incruento. El sacrificio cruento de Cristo solamente fue una vez y para siempre. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Sí, padre, buenas noches. ¿Qué Sí. entendemos? Ay, no se me grabó la palabra. ¿Cómo? Incruento. Incruento, es decir, sin dolor, sin derramamiento de sangre sería lo más adecuado. Es como el sacrificio que vivió Jesús. Sí, en la cruz fue el sacrificio cruento, el sacrificio doloroso de derramamiento de sangre. Y en la Eucaristía es un sacrificio incruento porque le ofrecemos a Dios, digamos, materialmente pan y vino y no hay derramamiento de sangre. Sin embargo, a través del pan y el vino, estamos conmemorando el sacrificio de Cristo, que sería más o menos la imagen o la analogía. Espero no enredarlos más, pero para mí creo que es muy clarificadora. Sería el pastel de cumpleaños. El pastel de cumpleaños no tiene ni líquido amniótico, ni tiene la mamá y el papá y los dolores del parto. Sin embargo, a través del pastel de cumpleaños queremos conmemorar, queremos agradecer, te queremos felicitar que tú hayas nacido. Pero no hay dolor, ni sacrificio de parto, ni nada. Claro, claro. ¿Y qué entendemos por el Concilio Vaticano II? Se refiere a los cambios que hubo en la Iglesia, ¿a partir de cuándo o a partir de quién? ¿Quién lo realizó? ¿Juan El Pablo? Concilio Vaticano II
fue convocado en los años 60, en 1962 se reunió por primera vez, convocado por el Papa San Juan XXIII. Terminó en el 65, si mal no recuerdo, el Papa Pablo VI, San Juan Pablo VI, lo terminó. Y los concilios a lo largo de la historia, pues reuniones de todos los obispos del mundo para determinar algunos, o definir, mejor dicho, algunos puntos controversiales o dudosos en torno a la doctrina o a la disciplina de la Iglesia. El Concilio Vaticano II fue, sobre todo, mañana vamos a empezar con eso precisamente, una visión general del Concilio Vaticano II, pero sí trajo algunos cambios, sobre todo en torno a la celebración de la Eucaristía y también a cómo entendemos la Eucaristía en la actualidad, que fue un poco repensar lo que el Concilio de Trento había dicho, sin negarlo, pero sí como profundizando y rescatando sobre todo algunos aspectos que habían quedado olvidados y que ya habían dicho los padres de la Iglesia y que, por ejemplo, hemos venido refrescando con el estudio del Nuevo Testamento. Estamos escuchando. Tengo un curso. Muy bien, padre. Muchas gracias por la aclaración de esta duda. Muy bien. Está lloviendo. Igual, yo le recomiendo, si puede revisar en internet, en Wikipedia o algo así, qué es el Vaticano II, Concilio Vaticano II, y creo que le puede ser bastante iluminador para que mañana nos enseñe un poco más de esto. No es una tarea, pero es una recomendación, una sugerencia. Bueno, pues de mi parte sería todo. Si no tienen más preguntas, solamente agradezco a todos, especialmente al Padre Víctor. Nos veríamos mañana a las 8 de la noche por este canal. Muy Si bien, no- padre. Muy si no amable. pueden entrar, Gracias, no buenas pueden noches. entrar, Que descanse, por el padre. tiempo. Si no Buenas pueden entrar por el noches, muchas tiempo, lo gracias. van a poder ver la repetición. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es. Nos vamos a recibir, padre, los tres temas. Les doy la bendición, que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Disculpen, mire, estaba en una reunión aquí con gente, por eso aquí estoy. Sí, Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, padre. Gracias. Gracias, padre Víctor. Buenas noches, que descanse.